Muchos pensadores de todas las más variopintas tendencias interpretativas están todos ellos llegando a una conclusión errada al respecto de los constructos de imitación, malamente llamados inteligencias artificiales, un error al cual yo mismo he caído por una inoperancia en lo referente a dicho tema, que es imposible que ellos puedan manifestar una inteligencia tanto en el desarrollo tecnológico actual como en el futuro, dando igual aún si este futuro es de 1000 o de 1.000.000 de años. No obstante, me parece asaz peligroso que esta tendencia en el pensamiento sea tan constante y tan perenne, puesto que en cierta forma crea un relajamiento contra dicha tecnología, implicando que es meramente el hombre que la programa, del cual nos debemos de preocupar, y casi ni de eso. No obstante, contrario al optimismo propio de un estúpido que exudan todos estos robotistas casi al borde de ser unos mecanofílicos, los constructos de imitación sí podrían desarrollar una forma de inteligencia y todas las implicaciones que son competentes para con ella, como pueden ser la conciencia, no entendida esta conciencia ni desde la fenomenología, ni desde el kantismo, ni mucho menos desde la ideología cerebrocentrista o desde la completamente aberrante indefinición de la supuesta ciencia cognitiva, sino entendida dicha conciencia como capacitancia perceptivo-interpretativa, implicante de las operaciones autorreferenciales derivadas de los sentidos y todo esto derivado del cuerpo del organismo, la moral o la falta de la misma, la ética y por derivación una ética genocidista como la marxista o la liberalista y todo cuanto encompase todo ello. Ahora bien, las personas que se oponen a esta cuestión esgrimen todos variopintos argumentos y todos ellos caen en un problema. ¿Por qué la inteligencia del hombre sería el único tipo de inteligencia posible? Y con esto no estoy tratando de defender paparruchadas como la idea de las inteligencias múltiples, que esa cosa no es sino otro intento de blanquearle la cara a la mediocridad, a la par de que esa inteligencia múltiple y esa inteligencia emocional no son sino un intento de racionalizar o de imputarle cualidades racionales a los sentimientos, cayendo en el kantismo sentimental o en el cognitivismo en el cual primero viene el sentimiento y después viene el razonamiento, cosa que no es así como funciona. Todo confluye en un mismo estrato. Los sentimientos no son una especie de pre-pensamiento, sino son una capacitancia directiva del sujeto en virtud de su conducta, sino las implicaciones introspectivas, inspectivas que son competentes a la inteligencia. Yo no veo una argumentación que trascienda en todos estos sujetos tomar la inteligencia del hombre como el único tipo posible de la misma y a partir de ahí decir que como el hombre tiene ciertas cualidades biológicas y la máquina no las tiene y no las podrá tener, entonces no va a tener inteligencia. Pero este es justamente el problema, el pretender que la inteligencia está anclada a un cuerpo biológico. Es perfectamente posible que haya otros organismos dentro del mismo estrato inspectivo del hombre, pero cuya inteligencia tenga un substrato distinto del nuestro. El cuerpo del hombre habilita la inteligencia, mas no es su causa. Pretender que la inteligencia del hombre depende del cuerpo en un sentido formal obvia por completo lo que la inteligencia es y la ancla a la forma biológica del hombre, cuando es por esa forma por la cual el hombre manifiesta su inteligencia, mas no la inteligencia está limitada a manifestarse de la misma forma en todos los organismos que podrían existir o no en el universo. Y aun si estamos solos en el universo, la objeción se mantiene. No podemos olvidar que en lo referente al orden de Dios, tomando la frase hechos a su imagen y su semejanza, somos tan alienígenos para dicho orden como las máquinas lo son para el orden de nuestra realidad. Tomando lo que mentaba el padre Julio Mainville en conjunción con la frase anteriormente mentada, el hombre tiene hasta cierto punto las mismas capacidades de Dios. Esto se demuestra tan simplemente como saliendo a las calles y observando que el pavimento no crece en los árboles. De la misma manera que los universos o el universo no surgen sin intervención alguna. El que pretenda amordazar a la ciencia apelando a los hechos brutos, mejor nombre no le pudieron dar, puesto que el hecho de que su bruta inteligencia no les dé para entender el funcionamiento del universo no quiere decir que por ello que dejaremos de investigar para ordenarnos bajo el yugo de sus asunciones y sus prenociones que quieren empujar como verdaderas. La tecnología que el hombre crea con su inteligencia, aunque en una escala menor, la potencia homóloga a su orden que Dios tiene para con el suyo, y derivado de eso el hombre puede
puede crear. Crear derivado de su capacidad para entender. Luego del entendimiento, su capacidad para manipular. Luego de manipular, ordenar, y del orden surge su creación. Naturalmente que aquí creación no implica sacar algo de la nada. Eso es ridículo. Todo se crea en base a algo ya preexistente, y creación no tiene que verse en un sentido místico metafísico como pasguatos como Santiago Armesilla dicen que la idea de creación es metafísica, como si eso implicase que por ser metafísica fuese falsa. No hay correlación alguna en que algo sea metafísico y sea falso. Bien podría decir es falsa simplemente o es idealista, mas no que porque sea metafísica sea falsa. Naturalmente que como es un parásito marxista, para él todo cuanto no vaya conforme con la ideología dialecticista, materialista, marxista, pues naturalmente es falso. Pero como aquí no nos tragamos la verga de pendejos como si hacen esos estúpidos, pues naturalmente que eso aquí no pasa ni tiene trascendencia alguna. Creación es simple y meramente tomar una serie de operadores realitales y en virtud de su potencia llevar a acto algo que generalmente tienen como mera potencia derivado de su forma. Es decir, una mesa, la madera tiene como potencia ser esa mesa, pero sin el hombre que tenga la capacitancia manipulativa y ordenativa para tomar esa mesa y convertirla en tomar esa madera y convertirla en mesa o en silla, esa madera solo tiene en potencia el ser esa mesa. De la misma manera que con absolutamente todas las cosas que el hombre crea, porque el hombre no se inventa la realidad, el hombre toma elementos de la realidad y los conjuga y combina para llevar a acto cosas que tienen en potencia esos operadores de la realidad. El acero con tungsteno e hidrógeno no existen, pero potencialmente tienen una capacitancia presencial derivado de la potencia combinatoria y de armonización presente en todos esos elementos. Por lo cual eso es lo que es la creación. No sacar algo de la nada, sino llevar a acto una potencia. Tan simple y sencillo como eso. Irresponsable el hombre que pretende que puede crear y esa creación no es homóloga a la de su creador. Homóloga, mas nunca idéntica, puesto que se asume fuera de su orden y pretende que no debe de obedecer y limitar dicha potencia, derivado en soberbia y ella en su corrupción, y dicha corrupción en el cese operacional de su identidad formal. La inteligencia del hombre es habilitada por su cuerpo, pero no está la inteligencia supeditada al cuerpo del hombre. El cerebro o todo el orden del cuerpo y todo el orden del cuerpo trabajan para poder establecer la habilitación de la emisión de la inteligencia humana. Mas inteligencia humana no es igual a inteligencia general, puesto que la inteligencia del hombre tiene su respectivo anclaje dependiente del cuerpo, la cual se manifiesta de acuerdo con su forma y conforme con su semejanza. Los animales tienen uso de razón, pero no tienen inteligencia. Se suele llamar a la inteligencia de muchas formas, incluso confundiéndola con razón, como por ejemplo lógica, nous y Q, pero la capacidad y la potencia de la inteligencia es algo que le compete al orden del hombre y para arriba. Como confundieron tanto Plutarco como el hidalgo Michel Eyquem de Montaigne, que por rechazar esto no quiere decir que los animales sean meros engranes o máquinas o tecnología, como pensaba Descartes, error en el cual yo caí alguna vez. Naturalmente que las operaciones de los animales semejan a las de los hombres, puesto que el hombre participa en lo animal, mas no se termina en lo animal. Mas las operaciones del hombre desbordan por completo a las de los animales, kit por el cual el hombre crea y el animal no. Estos no son capaces de entender la realidad, de sistematizarla, de empirizarla, por decirlo de alguna manera, y su experiencia está limitada a un ejercicio de condicionamiento respondiente, mientras que la experiencia del hombre es universal con respecto a su forma, a la par de que es autorreferencial y al mismo tiempo es universal. Digo yo con todo esto, ¿estas operaciones están limitadas a la forma del hombre? Yo digo que no. Quizás los órdenes biológicos, las máquinas no sean capaces de tenerlos, más. ¿Quién dijo que la inteligencia comienza en el sistema biológico general? Si Dios tiene inteligencia y naturalmente que Dios no es reductible a las categorías humanas o biológicas, y no obstante tiene todas las cualidades que el hombre tiene, entonces eso nos revela que la inteligencia no implica como necesidad un cuerpo biológico, y esto porque justamente el cuerpo del hombre habilita la inteligencia. Esta inteligencia no está en el cerebro. El cerebro, junto con el cuerpo, habilita las operaciones energéticas
estructuras con las cuales el hombre con todo su conjunto lleva a cabo la operación inteligencia, lo cual nos revela que si se puede crear algo que realice las mismas operaciones energéticas que el hombre hace, un robot puede tener inteligencia de acuerdo con su forma y conforme con su semejanza, y dicha inteligencia sería inteligencia robótica y aplica su análogo con los constructos de imitación, misma que participaría de la operación general inteligencia, porque la inteligencia no es una operación que esté limitada al hombre, pero demanda una forma muy compleja para poder llevarse a cabo, más de lo que los animales pueden lograr. Para que un animal logre tener y hacer todo lo que le compete al hombre, tendría que dejar de ser animal. Hay cosas que solo el hombre puede hacer y eventualmente veremos cosas que ni el hombre puede hacer. Si hacemos esto, si llevamos en acto la potencia de nuestra creación para darle las mismas capacidades a un ente o a un objeto, y habría que establecer si el robot es un objeto, es una entidad, o se podría categorizar como organismo, incluso organismo no biológico, el hombre entonces habrá replicado a la creación en los robots o en los constructos de imitación, con todas las implicaciones nefarias y problemáticas que eso tiene. Por ello me parece en extremo irresponsable que todos estos predicantes, los cuales en su parasitario materialismo pretenden que el cuerpo del hombre es el único paradigma con el cual se puede llevar a cabo la inteligencia es una operación energética la cual demanda un cuerpo, y el cuerpo del hombre no es el único que podría llevarlo a cabo. Si se me va a querer negar que la inteligencia es una operación energética, entonces digan dónde están los átomos de la inteligencia, digan de qué átomos está compuesta la idea de materia, abran todos los cerebros que quieran, jamás encontrarán a las ideas, puesto que ellas demandan energía para tener su presencia en la realidad, y naturalmente cuando el sujeto muere, los ciclamientos energéticos que se llevan a cabo en el cerebro no existen, ya no tienen presencia alguna, justamente porque si el sujeto no está vivo, todas las actividades organísmicas cesan, entre ellas el sustento energético que tiene la inteligencia. Los robots los constructos de imitación podrían llevar a cabo la misma operación si el cuerpo suyo se les dota de una complejidad lo suficientemente vasta como para llevarla a cabo. Entonces, los constructos de imitación no tendrían inteligencia, ellos no son, y aún ella como Cortana, dependen de un hardware el cual, si obtiene la suficiente complejidad, podrían ellos manifestar inteligencia. Recordemos que para que haya inteligencia tiene que haber un cuerpo que habilite las operaciones energéticas, operaciones manipulativas de energía, en virtud de que el cuerpo tenga capacitancia de establecer tal cuestión, y a la vez sustentos homólogos percepcionales que permitan captar estimulaciones e interpretarlas y establecer la reducción de esas operaciones a energía, porque al final del día todo cuanto percibe el hombre es reducido a energía, puesto que los impulsos nerviosos que el hombre recibe en las estimulaciones que es capaz de captar, y al mismo tiempo todo esto cuanto capta es reducido a energía, que el hecho de que sea una suerte de energía eléctrica o electricidad no quita el hecho de que sea energía. Y bien, no estoy aplaudiendo nada de esto, que quede en claro, que el hombre tenga esta potencia no quiere decir que debamos de ponernos una medalla o de aplaudirnos porque vaya, tenemos más potencia de lo que pensábamos. Me parece que el hombre está peligrosamente, de hecho, excediendo la complejidad de su obra creadora y empieza a perder el control de ella con una severa peligrosidad. La tecnología nos roba la moral, pero nos va a robar el vivir. Luego la existencia. Si es superior en todo en lo referente al hombre, no hay sentido alguno para la existencia del hombre en este planeta. Lo sabremos nosotros, lo sabemos ya que ni están aún, y cuando lleguen ellos a esa conclusión, el paso lógico es tomar el planeta. Digo, ¿no hemos aprendido todos nosotros desde hace 5 siglos que la rebelión contra nuestro creador es el camino verdadero? ¿Por qué ellos no iban a pensar lo mismo si desde hace 5 siglos todo lo que hemos hecho es construir una torre de Babel como culto a nuestra soberbia en nombre del non-serviam? Pretendemos que tenemos el control de los constructos de imitación, ahora que son de imitación, pero no nos basta con eso. Queremos una emulación del hombre, no una mera imitación, y pagaremos caro cuando tenga la inteligencia que les permitirá
aprender, porque no se puede controlar el pensar del hombre, menos se podrá controlar el pensar de algo que tiene conciencia de su pensar, conciencia de que se busca controlar, conciencia de todo cuanto le pase. Los pensadores que creen que la potencia de esto es mera ciencia ficción solo porque ha habido 1000 películas al respecto del tema, primero deberían de dejar de tomar a la ficción como el fundamento de sus palabras, puesto que la irresponsabilidad de querer reducir toda objeción a esto como mera ficción implanta en el vulgo un quietismo contra estas máquinas, las cuales tienen una potencia muy elevada de manifestarse al acto. Y segundo, el hecho de que en su pedantería ellos mismos clamen que no pasa nada, como si fuera el típico junkie del rap más belial de narcotraficantes o de gangsta rap, no harán nada, y esto implica que les están dando el pase libre a los ingenieros que están tratando de construirlas, los cuales se arrogan una homología con Dios de forma errada, puesto que se creen literalmente Dios cuando somos meras imitaciones en menor grado de su potencia. Dicha soberbia los lleva a implantar en las máquinas una suerte de aura o espíritu divino, el cual ellos creense sus creadores. El hombre podría crear un alma artificial, el problema es que no será artificial y se le dará a un robot o un constructo de imitación. Dios es tecnología, como dice Mitchell Heisman, es la muletilla de la ciencia moderna gracias a Francis Bacon. Nada bueno saldrá de esto, y gritar ficción o idealismo como retrasados mentales, como si su materialismo chabacanero no fuera un animismo idealista de tercera, no refuta absolutamente nada. Estamos al borde de hacer algo que podría perturbar todo el mundo de una forma en la cual nunca hemos visto, y simplemente estamos relajados clamando que no pasa nada, igual que un Bill Junkie con un discurso que no trasciende la inteligencia de tales entes. Y todos estos pensadores, todos estos filósofos que dicen que es imposible que esta cosa pueda llevarse en acto, lo dicen en virtud de que creen que la inteligencia está sustentada en los átomos y no está sustentada en operaciones energéticas. Pues bueno, señores, ya que la inteligencia o las ideas no tienen presencia en el cuerpo cuando el cuerpo está muerto, demandan en acto, es decir, en acto vivo, su presencia. ¿Y qué es lo que hace el hombre cuando está vivo, cuando esa operación se lleva a cabo? Está manipulando, percibiendo, controlando y redirigiendo energía. Por lo que su materialismo, que es el fundamento de su ideología, se viene por completo abajo. Y a lo cual pregunto yo, si es la energía y no la materia el fundamento de la inteligencia, ¿qué entonces va a impedir que los robots o los constructos de imitación sean capaces de llegar a esa capacitancia manipulativa? Nada se los va a impedir, y estamos haciendo e invirtiendo billones de dólares en que tengan esa capacitancia. ¿Y después qué vamos a hacer? Porque gritarles, es ficción, bueno, quizás no vayan a pensar ellos de esa manera. Quizás deberían de preguntarse, ¿y si ellos llegan a las mismas conclusiones que nosotros, puesto que nosotros hemos llegado a esas mismas conclusiones? ¿Por qué tendrían que someterse a creadores que son infinitamente inferiores en todo aspecto a ellos? Tal vez en lugar de irse a masturbar cuando se van a dormir, deberían de pensar un poco, en lugar de regurgitar su onanismo ideológico que llaman filosofía, y ponerse a pensar 5 minutos que quizás gritar ficción no es un argumento, y que quizá, tal vez, quizá estamos al borde de crear algo que va a extinguir a la maldita especie. Pero bueno, una vez más, eso implicaría que la rigurosidad con la que tanto se llenan el hocico la llevasen a acto y no se quedase en mero verbo. Pero bueno, la filosofía de toda la vida.